Hola, buenas tardes desde Barcelona, desde Mataró, en Cataluña, aquí emitiendo un quinto año en Som Cristians, la primera sesión de una de nuestras actividades estrella. Es por eso que en este quinto aniversario que empezaremos a celebrar a partir de diciembre de 2024, Som Cristians fue creado en diciembre de 2019, hemos querido estar presentes en esta primera actividad del curso. Primero para saludar a todos los que estáis aquí en directo, pero también a todos aquellos que en otros lugares y en otros momentos podréis ver esta grabación. ¿Por qué queremos hacerlo en estos momentos? Fundamentalmente por dos razones. Una por gratitud y otra también por reconocimiento. Me refiero a la figura de Jaume Patuer, pero también a la figura de los coloquios abiertos, que fue la primera actividad, el primer proyecto propiamente que iniciamos en Som Cristians, con el fin de poder reflexionar a fondo cuál era nuestra fe, cuál era la fe que nos transmitió Jesús, qué hicieron los primeros cristianos y qué estamos llamados a hacer en la actualidad. La figura de Jaume Patuel es una figura importante porque ha sido para nosotros un motor muy fuerte para reflexionar con un equipo de personas que ha acabado contribuyendo a un grupo de profundización con el que debatimos y debatiremos muchos de los temas que han sido punta de lanza en estos coloquios abiertos. Es por eso que este reconocimiento a la gran tarea que Jaume Patuel ha hecho estos 5 años con nosotros es merecido y es importante, y estoy muy contento de poder dirigirme a todos vosotros con estas primeras palabras. En segundo lugar, por supuesto, un agradecimiento. Jaume prepara cada año, este es el encargo que nosotros le hacemos, no solo por iniciativa propia, sino por petición nuestra, un nuevo tema que nos permita, como así se denominaban los seminarios iniciales, los seminarios de buscadores de profundidad, pueda dar respuesta a aquello que de algún modo nos inspiraba dos figuras del Evangelio. Una, Nicodemo. Nicodemo tuvo una gran conversación con Jesús, el cual le dijo que teníamos que nacer de nuevo. Esa gran conversación con Jesús nos ha inspirado siempre y nos ha planteado muchas dudas, muchas inquietudes, muchos enigmas, pero también la posibilidad de podernos plantear grandes comprensiones sobre la figura de Jesús que de otro modo no habríamos conseguido. Y en segundo lugar, el segundo gran ejemplo que para nosotros nos inspira del Evangelio de Jesús es la experiencia, aquí hablo de la experiencia, de los discípulos de Maús, aquellos a los que el corazón les quemaba cuando oían hablar a aquel que después descubrieron que era el Cristo. Bien, Jaume Patull tiene este cometido con nosotros en Som Cristians. Este es el quinto año con un nuevo curso que va a seguir profundizando sobre aspectos relativos a una de las disciplinas que para nosotros son esenciales, como es la psicología profunda. Y estoy enormemente agradecido a la tarea que ha desarrollado en estos 4 años y profundamente interesado por la que va a desarrollar en este quinto año de los coloquios abiertos. En dos ocasiones, en los dos primeros años, perdón, lo emitimos en catalán, pero recibimos peticiones de poder ser comprendido por más personas más allá de nuestros territorios de habla catalana, y por tanto pasamos al castellano también con bibliografía en castellano, y se añadió mucha más gente y también a la visualización de los vídeos. Es lo que pretendemos desde Som Cristians, tener de algún modo una línea de investigación, pero también de formación y de reflexión en la que podamos dar respuesta a los grandes interrogantes que como cristianos quisiéramos dar respuesta. Hoy, la figura de Jesús, el Evangelio de Jesús, el sentido de Iglesia, la significación de lo que es el Espíritu Santo y tantas otras temáticas merecen una respuesta diferente, actualizada, bien comprendida y por supuesto que pase por el corazón de cada uno de nosotros. Por eso mi agradecimiento y mi reconocimiento a Jaume, y sobre todo a este nuevo curso que en este quinto año que vamos a celebrar de manera especial, él hoy inaugura aquí, y por este motivo he querido tener estas palabras con todos vosotros. Muchas gracias, Jaume, muchas gracias a los que estáis en directo y muchas gracias también a los que estaréis en diferido cuando en pocos días este vídeo pueda colgarse y continúen las diferentes sesiones
con la bibliografía y toda la preparación que Jaume ha estado realizando en los últimos meses. Muchas gracias, Jaume, y adelante, un año más. Buenas tardes. Después de las palabras del que ha sido el gestor, ideólogo y ejecutor de este plan Son Cristians, quisiera yo especificar algo antes de entrar. Cuando él puso el título Son Cristians, yo le sugerí que si, y esto lo planteé en el Instagram, somos un grupito de personas que intentamos seguir a una persona histórica, Jesús de Nazaret, como indagadores, exploradores, porque cada generación y cada persona debe repetir en su propia vida lo que aquel personaje de la historia, Jesús de Nazaret, hizo, vivió, sintió. O sea, lo que nos interesa de este personaje es la dinámica que le inspiró. Y esa dinámica es la que nos transmite diciéndonos, vosotros podéis y debéis hacer como yo. En ese sentido, tuvo lugar el primero y el segundo año buscadores de profundidad. Intentamos buscar lo profundo del ser humano. Y entonces, desde mi perspectiva personal, buscar lo profundo del ser humano es desde mi, valga la palabra, profesionalidad o especialidad de la psicología profunda, que no es tanto una materia de disciplina, sino una forma de vivir y ser, como hoy se traduce ya en un movimiento internacional de la psicología transpersonal, que tenemos ocasión de citar. Hecho este preámbulo, uh, el curso de este año, que teóricamente no es la continuación del anterior, pero sí que es una ampliación, por lo cual iremos repitiendo ciertos conceptos, voy a transmitirlo, como siempre lo he hecho, a través de diapositivas. Pero dejo claro para la sesión de hoy. La sesión de hoy es presentación. Presento el título, la dinámica. No voy a profundizar. Esto va a tener lugar a partir del mes próximo con las personas interesadas y con cupo cerrado. Hoy es abierto a todas las personas interesadas para saber de qué va a ir este plan. Por tanto, voy a compartir. Bien, aquí tenemos el título. El título que he puesto yo este año es expansión, impansión del ego en y desde el metro cuadrado integral basado en Weisbrot y Gebser. Evidentemente que me lo pensé mucho antes de poner estos títulos, pero creo que hay que dar pasos adelante. El ego, este ego que también hablaremos del que intento hacer una ego-dicea, una explicación, una docencia del ego para entenderlo bien, porque sin ego no podemos ni galopar ni conducir un navío. El ego hay que conocerlo lo mejor posible en las estructuras que las ciencias humanas nos dan. Por eso hay la expansión y la impansión del ego. ¿Desde dónde? No desde la mente, sino desde el metro cuadrado nuestro. Y he añadido la palabra integral porque una de las personas que estaba el año pasado con nosotros me dijo, he encontrado este artículo, La mística del metro cuadrado. Me informé, es un artículo de un jesuita de Chile, Jorge Costa Doat, que tengo la impresión que siguió algo y habla de la mística del metro cuadrado.
Mística actualmente a mí no me suena aún, para mí personalmente, mucho, pero para hablar de ella, no, porque puede tal vez entrar a confusión. Por eso me gusta más que mística integral, de integrar todas las dimensiones que el ser humano tiene. De aquí también la psicología transpersonal, que es hablaremos. Por tanto, a fin de seguir algún autor, yo he puesto este año dos autores básicos. Weisburg, con el libro El ego y el fundamento dinámico, y Gebser, Origen y Presente. Esos van a ser los dos ejes fundamentales de este seminario. Por tanto, tenemos la parte primera que hablaremos de integridad y la segunda el proceso madurativo integral. Por tanto, el título es Expansión, Impansión del ego. No, estoy titubeando porque hay algo ajá, que, que no funciona. En la parte izquierda abajo encontráis la palabra Tao y un número 249. Aquí debo hacer una expresión muy personal. Este año, por la mañana, al levantarme, sigo el Tao. Y el Tao de la página 249, o sea, el día 249, me llamó la atención porque hablaba así. La interacción del yin y el yang en el seno de la madre misteriosa crea la expansión y la contracción, o sea, la impansión de la naturaleza. O sea, esta dialéctica de expansión-impansión, de explosión-implosión, lo vamos a aplicar nosotros en nuestro seminario. Y aquí tenemos el metro cuadrado, esta mística del metro cuadrado, que es la integral. Y aquí al lado he puesto unas palabras: paleolítico, neolítico, ciberlítico. Me expreso. El paleolítico es la edad de la piedra antigua, que duró miles y miles de años. Cuando se pasó ya al mundo de la piedra trabajada, el mundo de la agricultura, tenemos el neolítico, que aún perdura hoy día en muchas civilizaciones. Pero entonces se me ocurrió poner qué título podemos poner en esa situación del siglo XXI, que vamos a empezar la segunda parte de las 4 partes que tiene el siglo 25, 25, 25 y 25, que son 100. Estamos pasando la primera parte de 25 años y a mí me gusta poner, o he inventado, ciberlítico, lítico, antiguo, pero ciber, de esta piedra dinámica, de, esta, de este material en que se explota el continente africano en beneficio del mundo occidental, esta piedra dinámica. Estamos en una sociedad muy dinámica y en consecuencia una sociedad en que hay que unir el cerebro y el corazón. No pueden estar separados. No es la cuestión de cuerpo y alma, sino que el metro cuadrado lo constituye la totalidad de la corporalidad del ser humano. Y en esta totalidad vemos hoy en día cómo tenemos los dispositivos en nuestras casas. Todo lo que es control, investigación, y saco la palabra energía, todo está en una situación de cibernética, de movimiento. Y en este movimiento nos encontramos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Y nos pide un cambio total de mentalidad. Claro, y entonces yo vuelvo a este aspecto, punto de partida, que es el aspecto antropológico, que es donde yo parto para concebir el ser humano, que está formado de 3 elementos, una estructura con 3 funciones distintas, una que es primitiva, que es el ello, otra que conduce, que es el ego, y el superego. Tenemos tiempo de hablar con más profundidad. Y a la imagen es o el iceberg,
esta montaña de hielo que encima sale algo que es el ego, pero que la profundidad es el id y lo que guía es el superego. Esta es como imagen es el caballo, el jinete y las riendas. Y esto también he encontrado otra cosa que me ha llamado la atención. Cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto el mundo nos cambia todas las preguntas de Mario Benedetti. Esta es la situación en pleno siglo XXI, ya finalizando la primera o cuarta parte. ¿Cuáles van a ser las respuestas que vamos a dar a las nuevas preguntas? Y entonces hemos de evitar repetir las preguntas de antaño para buscar las nuevas preguntas. Y aquí viene un libro que acaba de salir, que hoy mismo me he informado, el GPS secreto de nuestra mente. Es decir, nuestra mente, cómo funciona. Nuestra mente está funcionando con ese espectáculo que cada vez se va extendiendo más. ¿Cómo vamos introduciendo todo esto? Esto es lo que nuestros muchachitos y muchachitas, desde que han entrado en el colegio, se van a encontrar. El año 25 será el año internacional de la ciencia y la tecnología cuántica. ¿Cómo nos situamos? ¿Cómo se sitúa el ego de estas personas? Y este es el que vamos a ir trabajando. Porque otro aspecto que hay que tener en cuenta con lo que se llama la inteligencia artificial, tal vez tengamos que decir más que inteligencia artificial, memoria artificial, que es muy distinta, amabilidad, empatía, nada de todo esto, sino un choque de manos con algo que nos habla, que nos interpela, pero que no deja de ser algo artificial. Por tanto, la inteligencia artificial o memoria artificial, ¿cómo integrarla? Superformación, si no hay una sumisión matinal. Si no hay esta formación, esta capacidad crítica, estaremos en un mundo de engaño, de ignorancia, de error, de manipulación. Y el gran colibet, o sea, la gran cuestión abierta es ¿quién introduce esta información? Ciertamente que la memoria artificial nos da información, pero que no es la que la crea, sino que alguien la introduce. Y aquí es donde nosotros hemos de estar muy atentos. Y entonces aquí, misión, función y el papel del ego. Y entonces, tomando un pensamiento budista, al ego no lo puedes eliminar. Es tu maestro y forma parte de ti. Solo puedes trascenderlo, psicología transpersonal, y transformarlo en energía de amor, si lo observas. Esta es la forma de dominarte a ti mismo. Por tanto, esta expansión e impansión nos va por estos aspectos. Y entonces, nosotros vivimos con una doble experiencia de la realidad. Y esta doble experiencia de la realidad es la imagen de un árbol, que es toda nuestra estructura mental, con dos pájaros. Un pájaro que contempla, que admira, que se asombra, y otro pájaro que picotea, que se alimenta. Estos dos aspectos de una misma realidad del árbol son los dos aspectos que nosotros tenemos. Hay un aspecto a despertar, que todo el mundo lo tiene, que es la esencia de contemplar, de observar, de admirar, de asombrarse, pero sin dejar el otro aspecto, que es picotear el menester de cada día. Y entonces hay un punto que el ego debe tener en cuenta. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa. Nunca tenemos miedo a las dificultades. ¿Por qué? Porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. La confianza debe ser interior nuestra.
En ese sentido, podemos tener en cuenta cómo existen diversas definiciones del término ego. Según las escuelas o las corrientes psiquistas, hemos hecho la selección de comprender por ego lo que el individuo quiere ser. Esto distingue del sí con una S mayúscula, que designa la identidad primera y la última del ser, es decir, lo que él es realmente. Es decir, de estos dos pájaros, el pájaro profundo, que es el nuestro, es el que contempla. Que iremos nosotros comentando a lo largo del seminario. Y aquí tenemos, por tanto, un punto básico que trabajaremos en el seminario. La epistemología o el punto de partida, aquel sostén o soporte por donde voy a trabajar y en el cual me voy a apoyar, no son doctrinas, ideologías, sino es uno mismo o una misma. El ego nuestro es hacia la apertura de despertar. Es decir, el punto de partida que siempre voy a insistir en el seminario es la persona que me escucha, no la persona que habla. Hemos de partir siempre de nosotros mismos, que al partir de nosotros mismos podemos comprender. De aquí, como dice el Tao, Tao significa camino, el macro y el microcosmo es lo mismo en el ser humano. Claro, ¿por qué insisto en este aspecto? Porque hace unos 30 años se publicó este libro de Leslie Stevenson. Hablaba de 7 teorías de la naturaleza humana, o sea, 7 formas distintas de concebir a Dios. Pues bien, hace poco, de un año, de estas 7 teorías ya se presentan 13. Y entonces hay que tener muy en cuenta de que cada persona debe construir su propia estructura mental, su propia toma de conciencia del ego. Cada persona que vaya a participar en el seminario debe saber que el material primero a indagar, a investigar, a estudiar es uno mismo. De aquí viene esta frase: no eres la charla que oyes en tu cabeza, eres el ser que escucha esta charla. Bien, visto esto, ante la situación, yo me he preguntado cómo empezar. Si con esta, que es todo el universo, son las últimas investigaciones hechas, es algo que se acaba de descubrir en el universo. Los astrónomos esperan que este hallazgo impulse futuras investigaciones y descubrimientos en el fascinante campo de la astronomía. Pues este fascinante campo de la astronomía es nuestro propio interior. Lo admiramos así o nos encontramos que la industria farmacéutica ya ha podido encontrar el main o el mind, la niebla mental completamente desaparecida gracias a que nuestra mente toma algo artificial. Como los psicofármacos entienden a reemplazar lo que debe ser un esfuerzo mental. Y entonces, ante esta astronomía o este medicamento psicofármaco, me pregunto si no es mejor dar un paseo por la montaña, un paseo por la ciudad, por la mañana, por la noche, un paseo al lado del río, un paseo en la propia casa o bien un paseo en la propia habitación. No es cuestión de ir siempre al monte ni siempre a la playa. Donde uno está, ahí puede encontrar su pueblo interior. Si no, recordemos que el orgullo humano, el 14 de abril de 1912, si mal no recuerdo, el orgullo humano se hundió con el Titanic. Y este orgullo humano también hace pocos días, el 19 de agosto 24, un yacht de lujo se hundió con 7 personas de la alta alcurnia económica financiera. Es decir, nuestro ego, si no va alerta, si solo es expansión
o solo es expansión, no está dinámica, puede hundirse y fracasar. Para ello es necesario tener en cuenta siempre una visión global, mundial, que no es lo mismo. La global está en la mundial es mucho más amplia que la global, de ello hablaremos un poco. Hay que aterrizar en la acción local o en el metro cuadrado, porque entonces este aspecto de acción, de visión local o acción local es ver una visión de todo el mundo. Yo hablo desde Mataró, una ciudad de 120.000 habitantes que en 50 años se ha triplicado. Hace 50 años tenía unos 40.000 habitantes, han pasado 50 años y tiene 130.000. La visión global de mi ciudad debe situarme en el lugar concreto donde yo vivo. Y esta visión global la daremos con la acción local. Y antes lo comentaba, del paleolítico al neolítico, y ahora estamos al cibernítico, el gobierno digital, o bien de la cuestión preindustrial a la industrial y a la postindustrial o la cibernética, al cibernítico. Esto es la visión global. ¿Cómo nos situamos nosotros en nuestro metro cuadrado? La situación del metro cuadrado nos la va a dar el ego, no los demás. Por eso, mi punto de partida a nivel científico es de lo que algunos me han llamado esos 7 magníficos, esos 7 científicos que se han puesto a indagar el microcosmos, se han puesto a indagar el interior del ser humano, la mente, no solo fisiológicamente, sino dinámicamente. Y entonces os cito, tenemos a Piaget, a Carl Jung, a Sigmund Freud, que es el punto de partida, a Skinner, a William James, a John Watson, Ivan Paulo. Y un compañero mío, también de la misma línea, dice, hay que añadir a otros. Y los he puesto, hay que tener en cuenta a Carl Rogers, a Vygotsky, a Wilhelm Hay, a Augusto Alpo, a John Bowlby y a Baruch Spinoza. El último es un filósofo. Todas estas personas son los antecedentes a nosotros que han, del mundo occidental, que han intentado no solamente investigar, sino indagar nuestro interior. Nosotros, de estos personajes, que hay que tenerlos en cuenta, vamos a trabajar la sesión del curso que empezaremos en octubre. 10 minutos de introducción. Haremos la primera parte con los 2 autores de Geber y Weisbull, una pausa, y la segunda parte vamos a ir a la interioridad con Corby y con Theiss. Y esto comentar. Eso es el esquema. Para la primera parte vamos a usar básicamente este libro. Origen y presente. Recuerdo, para los que están en el curso, todos estos libros los tendremos digitalizados. En el curso hablaré más a fondo. Jan Gebser, un filósofo alemán. Luego tenemos el ego dinámico con Weisbull, el ego que es psicoanálisis, una teoría transpersonal del desarrollo humano. Tenemos a un autor cuyo libro no está en castellano, sino es La psicología de los primeros cristianos, está en francés y en alemán, de Thyssen. Y por último tendremos el libro de María Corby, El conocimiento silencioso, la continuación de hacia una espiritualidad laica, con los proyectos colectivos para sociedades dinámicas, que es este señor de aquí, que está a punto de cumplir el año próximo 93 años con plena madurez. Pues bien, estos 4 autores serán los que nos van a ayudar. No van a solucionar nuestros problemas, sino que nos van a dar material para que el ego pueda ir trabajando. Weisbull, bibliografía, es
El ego es un fundamento. Corby, el conocimiento silencioso. Proyectos colectivos. Jean Gebser, origen y presente. Para otros, para simplificarlo, hablaremos de otro libro, Lachman, Historia secreta de la conciencia. Un libro muy interesante que tiene en cuenta la física cuántica, El crecimiento con conciencia, de Fernández Verónica. Otro libro antiguo que tenemos en cuenta, Erickson, El ciclo vital. Tyson, Psicología de los primeros cristianos. Y el libro que tanto, cuyo autor soy personalmente yo, El mapa no es el territorio. Y esta frase, el mapa no es el territorio, es la que hemos de tener en cuenta. Mapas son muchos, pero el territorio es el que el ego debe explotar. Y entonces, la psicología transpersonal afirma que todo ser humano encarna por naturaleza un proyecto trascendental que puede adquirir un aspecto existencial, religioso, científico, artístico o crecimiento personal, o como a mí me gusta llamar, el proceso madurativo integral. En este proceso madurativo integral, este curso hablaremos de la expansión y de la impansión. Cuando hablamos de la expansión e impansión, hay que tener en cuenta esta pirámide de Maslow que tantas veces he hablado, en que hay las necesidades de déficit. Necesidades de déficit significan aquellas que nosotros necesitamos para sobrevivir, en contraposición a las necesidades de crecimiento, aquellas que el ego debe cultivar para vivir, las necesidades de déficit para sobrevivir y las necesidades de crecimiento para vivir en profundidad. Y las primeras necesidades son fisiológicas y de seguridad, es decir, el hábitat, el trabajo, el dinero, la comida. Y aquí hago un paréntesis, porque hay un autor que es muy joven, de 40 años, que estuvo y mató unos cuantos años y se llama Denis Astela, que habla de la cuarta dimensión. Me gustó oírle cuando decía, vamos a entrar en la cuarta dimensión cuando tengamos satisfechas las necesidades vitales. Es decir, si las necesidades vitales no están satisfechas, no podemos crecer. Si las necesidades de déficit no están satisfechas, fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia y autoestima, no podemos pasar a las siguientes, que es las cognitivas, que es las estéticas y que es la autorrealización. Y me hago aquí una pausa porque muchas personas se quedan en este peldaño de la pirámide de la autorrealización. El ser humano en la psicología transpersonal, en esta expansión, impansión del ego, precisa la autotrascendencia. Y eso es lo que vamos a ver con Weismuth, que nos va a hablar del preego, del ego y del post y del transego, o bien Gebser, que nos va a hablar del origen que siempre está presente, o de esa psicología de Tyson que nos va a hablar la interioridad del ser humano, o bien, siguiendo a Corby, este conocimiento silencioso, o también podríamos decir este conocimiento sensitivo. Claro, y entonces con estos dos iconos nos va a ser importante darlos en cuenta. A la izquierda tenemos una bombilla. Cada uno de nosotros es una bombilla y la bombilla debe descubrir, debe despertar, debe ser consciente que la luz que da, que transmite, la bombilla debe ser consciente que no la genera ella misma ni es el origen, porque en un principio la bombilla y con los interruptores encendiendo y apagando, se cree la identidad o alimenta una identidad en que ella, la bombilla, es la que genera el origen de la luz hasta que descubre que no es ella, sino que está.
Y en la parte derecha, mía, izquierda vuestra, tenemos una margarita. Y en el centro hay un corazón. Ahí el centro. Todos los pétalos, sin excepción ninguna, todos los pétalos conectan con el corazón, conectan con el centro. Siempre que hablamos del ser humano, hablamos porque hay una conexión que es el territorio. Pero ningún pétalo, ningún ego, por mucha expansión e impansión, ningún ego puede hablar como si fuese la totalidad de la margarita. Cada territorio hará un mapa solo y exclusivamente de aquello que conecta con la realidad que nos abraza, que nos abarca. Es un punto y eso hay que tenerlo muy en cuenta para no dejarnos manipular por doctrinas, por ideologías, por gurús, por maestros que nos dicen que ellos son el único que existe en el mundo. Y este mapa, solamente lo pongo, fijaos que cada columna vertical es un pétalo distinto que intenta explicar en qué consiste el centro. Y cada pétalo habla de un aspecto del centro. Esto es un esquema general para que tengáis en cuenta de que cada autor hace su mapa, pero que el territorio es lo propio suyo. Y este nos viene a poder recordar. Tened en cuenta que esta punta del iceberg que vemos que es el ego, que es la expresión de todo este iceberg, el iceberg no es más que agua congelada. El iceberg se va a deshacer para convertirse en agua del océano o del mar, pero el agua del océano se va a evaporar y va a formar las nubes, que las nubes es otra forma del agua. Y el ser humano tiene el 80% de composición del agua. Y el agua está formada por dos moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Es decir, que somos una síntesis gracias a la energía. No somos material. El ego corporal es una energía acumulada que ha tomado forma de un iceberg que el ego debe saber. Y entonces podemos decir esta frase. Una cosa es el iceberg del agua y otra que no es lo mismo el agua de iceberg. O si queréis, no es lo mismo la gota de agua que el agua del agua. Y entonces, sabiendo que el agua está congelada, el agua es líquida, el agua es vapor, etc., nos daremos cuenta que el ego debe tomar conciencia de que hay niveles de conciencia distintos. Uno es el físico, tangible, es decir, todo lo tangible es real. Todo lo tangible lo puede tocar, pero no todo lo real es tangible. El mundo de las emociones se sienten y se viven, no es tangible. El mundo mental no es tangible, pero es real. Lo mismo el existencial y el espiritual o el interior. Y entonces, no hay que olvidar, como indicado al principio, que tenemos una doble experiencia de la realidad. De esta realidad, que una dimensión es de necesidades, el pájaro que pica, que picotea, y otra dimensión gratuita, el pájaro que contempla. Tanto el uno como el otro es a través de la palabra y el silencio, porque a través del silencio encontramos en nuestro interior este diamante en bruto que hay que descubrirlo y descubierto el diamante hay que pulirlo. Para eso va bien encontrarnos en momentos de silencio, que puede ser en el desierto, la autocomunicación de Dios, la palabra de Dios, traducirla por luz, en el desierto del silencio del ego, o bien lo que dice el Tuareg, tú tienes reloj, yo tengo el tiempo. Si te pierdes en el desierto, el camello te llevará donde hay agua. Por tanto, expansión es el programa, es la copa, es la bombilla, es la forma, es la dimensión de relativa. Y en cambio, la impansión es el mensaje, es el vino, la energía,
el fondo, la dimensión absoluta. De esto iremos hablando poco a poco. Y entonces, este texto es de un hombre que ha cumplido 89 años. La vía o el camino interior o el crecimiento del ser humano pasa antes de todo por la cualidad del ser. Y esta cualidad del ser depende de nuestra apertura al ser. Y el resto nos hará de abundancia. Cuando el ego es capaz de confiar en su propia profundidad, confiar en esta realidad que es más que el ego, es decir, que la bombilla no origina la luz, sino que transmite la luz, entonces todo lo demás es gratuita. Veré tener ocasión de hablar. Y ahora bien, viene una fase muy importante para los que estamos habituados a la sumisión, a obedecer a la doctrina. Y esto te lo digo para aquellos que son del mundo católico, que es importante, y para los del mundo no católico igualmente. Por encima del Papa, como expresión de la autoridad vinculante de la Iglesia, Papa, autoridad, Iglesia, la humanidad, se encuentra aún la propia conciencia, el ego, a la que uno debe obedecer. O sea, el ego es nuestro maestro profundo antes que cualquier otra cosa, lo que pueda decir Patuel o lo que puede decir todos los autores. Si es necesario, incluso contra lo que diga la autoridad de la Iglesia. Es una frase muy fuerte, muy importante, para que el ego debe saber que ante todo es la libertad que es vivir. Esta frase está sacada de un libro del 82, Principios de Teología Católica. Pero lo importante de esta frase es quién la dice. Y no la dice cualquiera, sino que la dice una persona que ha muerto, que es un profesor de teología, el que fue el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y un perito del concilio. Por tanto, este argumento con la autoridad de Ratzinger nos obliga a buscar el ego para el cual debe ser libre de todo. Y entonces viene el proceso de madurez interna, que es espiral, que son niveles de conciencia, una conciencia arcaica, otra mágica, otra mítica, otra mental, otra plural, otra integral, para estar en conciencia y ser conciencia. Y eso nos lleva a este tema que lo tengo muy en el corazón, trabajando la egodicea. Así como existe la teodicea, la enseñanza sobre Dios, hay que formular la egodicea, la enseñanza del ego. ¿Qué es el ego? Insisto, parto siempre del ego freudiano. Y entonces, este ego que se cree el centro del mundo debe transpersonal situarse en el mundo, en el cosmos, en su sitio. No es el centro, sino en su sitio. Y entonces tenemos aquí el calendario. La primera sesión será el 8 de octubre. Resulta es cada segundo martes del año. Son este año 8 sesiones y en junio tendremos la consulta. Iremos trabajando con síntesis en cada sesión. Y dando un paso más, acordaos esa magnífica pequeña estatua que está en el Museo de Rodin en París, es el hombre que piensa, y entonces hay que decir que el ser humano es como una cerilla. ¿Y qué tiene la cerilla? La cerilla se enciende. ¿Por qué? Porque tiene cabeza. Si la cerilla no tiene cabeza, ¿para qué sirve? Y entonces una frase del que es el promotor en el mundo occidental de la psicología de las profundidades, de la psicología del mundo inconsciente. El ego es la sola antorcha que tiene en la oscuridad de la psicología de las profundidades. Cultivar el ego bien entendido. Sin el ego no podemos vivir.
Y para ello hay que clarificar las ideas, que es lo que vamos a intentar hacer a lo largo de este seminario. Para lo cual os dejo mi dirección de correo y mi teléfono. Y para todos que quieran participar, deben darse de alta. Visto esto, dejo de compartir y con esto vamos a acabar la sesión de hoy. Es decir, he hecho una presentación de ideas para que se pueda tener un mapa de cuál va a ser el trabajo en nuestro seminario, que lo titulo Expansión, Impansión del ego en y desde el metro cuadrado íntegro. Dicho esto, yo finalizo hoy la presentación cargada de ideas que iremos desarrollando, iremos deshaciendo poco a poco a lo largo de esas 8 sesiones. Gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta que hacer, la puedo responder. Si nos damos por finalizada la presentación. Y agradezco la presencia de los antiguos alumnos y de los nuevos oyentes. Gracias por... ¿Hay alguna pregunta que hacer? Pues si no hay nada que hacer, agradecido y hasta los que queráis el día 8 de octubre del mes próximo. Buenas tardes y buenas noches.